Después de un largo interrogatorio a Belle Gunness por la muerte de su esposo, el doctor Bowell continuó interrogando a su hija, Jenny Olson, quien tenía el apellido de su familia de sangre. Belle había contestado todas las preguntas del doctor Bowell de una forma, podemos decir, satisfactoria. Sin embargo, Bowell estaba dudoso de si aquella muerte había sido en realidad un accidente. Más encima, recordemos que Belle tenía un antecedente. Su primer marido, Mats, también había muerto en casa de una manera sospechosa, que había sido descartada como hemorragia cerebral por un accidente con envenenamiento por morfina. Sin embargo, 2 maridos muertos se sumaban mal a la lista de personas cercanas a Belle Gunness que fallecían de forma extraña. Bowell, después de hacerle la infame pregunta de si ella y su marido eran felices y de que Belle contestara que, pues básicamente sí, a medias, decidió interrogar a la hija adolescente de Belle, Jenny, de 12 años y medio de edad. Según el testimonio de quienes escucharon las palabras de Jenny Olson o Jenny Gunness, pero creo que murió con el nombre de Jenny Olson, las palabras de la joven fueron una calca exacta de las de su madre. Incluso podría decirse que fueron una versión aprendida de las palabras de su madre, como si hubieran entrenado a la niña para repetir exactamente lo que debía decir. Incluso la forma en la que la niña se refería a Belle sonaba artificial. Por ejemplo, esta es una cita literal de las palabras de Jenny Olson. Belle subió con los niños a recostarse un rato. Después escuchó a su esposo decir: «Mamá, mamá, mi cabeza. No sé qué le pasa a mi cabeza. Manda a llamar a un doctor. Creo que me voy a morir». No solo las palabras de el marido de Belle, de Peter, son exactamente las mismas que dijo Belle previamente, sino que es raro que Jenny se refiera a su madre como Belle y a su padre como su esposo. Es muy extraño y muy atípico en el testimonio de una niña. Jenny también dijo en este testimonio que su padre se había quemado. De inmediato, el doctor Bowell le preguntó a la niña si había visto las quemaduras en la piel de su padre, o si no, cómo sabía que su padre se había quemado. A manera de respuesta, Jenny Olson dijo: «Ella me lo dijo». Y esto lo hizo mirando directamente a los ojos a Belle. Ella en realidad no sabía que él tenía una herida tan seria. Esta fue la extraña y rígida contestación de Jenny. Después, cuando Jenny hizo referencia a la herida en la cabeza de su padre, el doctor Bowell nuevamente la confrontó pidiéndole que aclarara cómo era que sabía que su padre tenía una herida específica en la cabeza. Finalmente Jenny sintió la presión del interrogatorio y contestó: «Bueno, yo no sé nada. Solo sé que había una cosa en el piso». «¿Qué cosa?», quiso saber Bowell. «No, la verdad no sabría decir». Bowell tenía bastante claro que Jenny Olson solo estaba repitiendo algo que su madre, su madrastra, le había dicho previamente. Así que le preguntó si ella y sus hermanos más pequeños en realidad habían visto algo del accidente. La niña le dijo que no, que ella y sus hermanos habían estado todo el tiempo arriba, dormidos, y que todo había sucedido mientras ellos pues estaban fuera del rango de poder ver la cocina o la sala. También le aclaró al doctor que ellos sabían absolutamente todo lo que sabían del accidente por culpa de su madre o por testimonio de su madre, que ella les había contado específicamente lo que había pasado a sus hermanos y a Jenny. Bowell supo de inmediato que no iba a tener mucho caso interrogar entonces a los niños más pequeños, pero sus dudas no encontraban paz. Quizá Jenny Olson sí podía revelar algo importante. Por ejemplo, ¿por qué Belle Gunness esperaría 2 horas antes de llamar a un médico? ¿Por qué se había ido a dormir después de ver a su esposo tan malherido? ¿Podía realmente una moledora de carne hacer ese daño cayendo de una simple repisa?
todas estas eran preguntas muy válidas y son preguntas que incluso tenemos que hacernos y aclarar en la modernidad, porque hay que entender una cosa muy sencilla. La mayoría de los otros podcasts y programas que he visto al respecto de este tema asumen que una moladora de carne casera de principios del siglo XX era una máquina pesada. Esto es falso. Era pesada, sí, pero no tanto como la gente piensa, y no lo suficientemente pesada como para causar heridas de esa índole. En sus modelos de borde de mesa más ligeros, una moledora de carne de principios del siglo XX puede pesar entre 300 y 500 gramos. Esto es menos o lo mismo que una botella pequeña de agua. En sus modelos más pesados, a lo sumo, una moledora de carne casera puede pesar poco más de un par de kilos. Esto nos deja más o menos en un promedio de 1,5 kilos. Vamos a asumir que el modelo que tenía Bell era un modelo bastante estándar y que entonces pesaba 1,5 kilos. Ahora, 1,5 kilos de hierro que te cae en la cabeza de 1,5 metros de altura te puede lastimar. Es cierto. Sobre todo si su caída es extensa, digamos, si te cae de 1,5 metros hasta un pie, puede alcanzar una cercanía a una velocidad más terminal y entonces causar una herida en el metatarso, por ejemplo. No obstante, no te quebraría todos los huesos del pie. En una caída de una estantería de 1,5 metros, 2 metros a una cabeza, la velocidad de un objeto de 1,5 kilos no sería demasiado preocupante, por lo tanto la herida sería menor. Ahora, un objeto de hierro forjado de medio kilo o de 1,5 kilos sí puede lastimar seriamente a una persona, si se blande con fuerza y en repetidas ocasiones. Esto no necesariamente significa, algo que ya he dicho antes y repito, que Bell realmente haya utilizado el dicho objeto para golpear en repetidas ocasiones a su marido. Es posible que en este asesinato, o en este presunto asesinato, si Bell mató a su marido, no haya usado ni siquiera la misma moledora de carne, que hubiera sido difícil de limpiar y difícil de blandir al mismo tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa con las mentadas quemaduras? El cuerpo del marido de Bell no tenía quemaduras. ¿Por qué Bell mencionaría quemaduras cuando no estaban allí? Finalmente, tenemos la fractura de nariz, la herida más notoria, más vistosa que el Dr. Bowell notó en el cadáver. ¿Por qué Bell omitiría mencionar la herida más vistosa y alarmante en la nariz de su marido difunto cuando de inmediato los forenses iban a notarla? Bueno, todas estas preguntas lucharían para encontrar su respuesta. Sin embargo, había otra pregunta más en la mente de Bowell durante el interrogatorio a Jenny Olson. La siguiente pregunta que le hizo a la niña fue: ¿sabes si el finado tenía un seguro de vida o algún testamento? Asustada, la niña simplemente contestó: no lo sé. De inmediato, Bowell le preguntó a Jenny si había estado en casa no durante la muerte de su segundo padrastro, sino durante la muerte del primero, Matt Sorensen. Sorensen había muerto, como ya dije hace unos minutos, de una, comillas, hemorragia cerebral causada por un posible accidente con un medicamento equivocado. Bowell sabía esto, pero dudaba de las causas de muerte de Matt Sorensen. ¿Tu padrastro anterior, de pura casualidad, tenía seguro de vida o dejó algún dinero?, le preguntó entonces Bowell a la niña. No lo sé. Yo no sé nada de esas cosas, fue la respuesta inmediata de la chiquilla. ¿Con qué dinero compró tu madre esta granja?, preguntó finalmente el doctor. A lo que Jenny Olson nuevamente dijo: no lo sé. Yo no sé nada de esas cosas.
Después de ver muy contrariada a la niña, el doctor Bowell terminó de inmediato el interrogatorio. Pero esto no acabó con los interrogatorios. En un momento sabremos cómo continúan después de que les diga: bienvenidos a este tercer episodio de la temporada de La Princesa del Infierno, debajo el puente del troll. Estamos en nuestra temporada de Halloween y qué mejor que este tercer episodio se grabe específicamente el día de Halloween. Hoy es 31 de noviembre de 2021. Estamos resintiendo los efectos extraños del cambio de horario. Estamos disfrutando lo que nos resta de este domingo. Y estoy, por supuesto, grabando para ustedes este episodio fresquecito, recién salido del horno, que, como cosa salida del horno de una bruja, pongo frente a ustedes, frente a sus oídos, para tentarlos y atraerlos hacia abajo el puente del troll. Soy Sergio Vicencio y continuamos con este episodio. También continuó la entrevista del Dr. Bowell, pero esta vez fue hacia los vecinos de Bell. El siguiente entrevistado en el asunto fue Swan Nicholson, que recordemos era el vecino que vivía más cerca de la granja Gones al momento del incidente. Nicholson declaró nuevamente no haber visto ni notado ninguna quemadura en el cuerpo al revisar si estaba muerto. Nicholson tampoco notó sangre en el sillón donde Bell dijo que su marido se había recostado justo después del incidente. Cuando le preguntaron qué creía que podía haber causado la herida en la cabeza, o si específicamente creía que la herida en la cabeza realmente podía haber sido causada por una moledora de carne cayendo sobre la cabeza de Peter Gones, lo que Swan Nicholson contestó fue que él en realidad no lo había pensado mucho, que de hecho jamás se lo hubiera imaginado si Bell no se lo hubiera mencionado primero cuando él llegó. Inmediatamente el Dr. Bowell se lanzó a matar. ¿Cree usted que Bell puede haber matado a su marido? No, la verdad es que no lo creo, señor. Ellos eran como chiquillos el uno con el otro. Se querían tanto como el día que se casaron, contestó Swan Nicholson. Bowell de inmediato descartó este testimonio, porque 10 minutos antes de esta pregunta, Swan Nicholson le había dicho a Bowell que no conocía bien a sus vecinos, que rara vez los veía, que casi nunca hablaba con ellos y que jamás habían pasado un buen rato juntos. De manera que esta respuesta le pareció a Bowell un poco forzada. Para cuando Bowell terminó con los interrogatorios, todo Laporte ya era un hervidero de rumores sobre la familia Gones, que, por supuesto, era el titular de la prensa local. Peter Gones estaba muerto y su esposa era la única testigo del caso y, por lo tanto, era la única sospechosa. Los diarios empezaron a encabezar sus titulares con frases como: ¿cuáles son las posibilidades de que esto haya pasado? Mientras tanto, Bell atendía el funeral de su marido, el cual se llevó a cabo con el mismo sacerdote que unos meses antes los había casado. Durante el funeral, según algunos testigos, Bell parecía estar llorando, pero Albert Nicholson, el hijo de Swan Nicholson, dijo haber tenido los ojos fijos en la viuda, quien un par de veces le pareció paraba su llanto a secas y volteaba a ver si otros la estaban notando llorar. Esta es una actitud muy sospechosa, por supuesto. El Dr. Bowell dio finalmente su opinión escrita sobre el caso, esto el mismo día que el cuerpo de Peter Gones bajó a la tierra en el cementerio de Patton. Esto es lo que se leía en el texto médico. Luego de haber examinado el cuerpo y de haber visto la evidencia, encontramos que el occiso murió por muerte accidental, tras la caída de una moledora de salchichas que cayó desde la repisa superior de una estufa y le golpeó la parte trasera de la cabeza. El impacto le causó una fractura de cráneo y una hemorragia intercraneal que le provocó la muerte. La determinación de Bowell fue muerte accidental. ¿Por qué?
porque a pesar de todos sus esfuerzos y fuera de su instinto, Bowell en realidad no tenía ninguna prueba de que Belle hubiera matado a su marido. Al poco tiempo de la muerte de su padrastro, no sobra decir, también falleció la pequeña Myrtle Sorenson, de solo 5 años de edad. Ahora, hay que reiterar, en la época la mortalidad infantil era tan elevada que nadie nunca cuestionaba mucho las muertes de niños pequeños. Una semana antes de su muerte por causas indeterminadas, y esto sí es relevante, un compañerito de la pequeña Myrtle Sorenson declaró que la niña le susurró al oído: ¿Qué crees? Mi mamá mató a mi papá. Le pegó en la cabeza con una moledora de carne y él se murió. Shh, no le digas a nadie. Bajo el puente del troll. En la normalidad de Belle Gunness estaban la vida y la muerte en un ciclo constante. Unos meses después de que Belle enterró a su esposo Peter en el cementerio de Patton, apareció, y utilizo correctamente esta palabra, un nuevo hijo en su casa, el pequeño Philip, quien presuntamente era hijo natural de Belle. Pero no sobra decir que su aparición fue, por decirlo menos, misteriosa en la granja Gunness. Belle llamó a una partera y le dijo que estaba a punto de dar luz a un niño que muy posiblemente era de Peter, pero lo curioso es que nadie en todo este tiempo la vio nunca embarazada. Ahora, vamos recordando que Belle Gunness pesaba 130 kilos a estas alturas de su vida. Pudo haber estado embarazada y nadie lo hubiera notado. Finalmente hay programas completos que se basan en la premisa de mujeres que no se percatan de que están embarazadas. Sin embargo, no era el primer hecho sospechoso en cuanto a hijos en la vida de Belle Gunness. ¿Qué fue la siguiente cosa que sucedió? La partera llegó corriendo a la granja Gunness para atender el parto de Belle, cuando ella le abrió la puerta con el niño en brazos, ya lavado, vestido de pies a cabeza. Una cabeza perfectamente formada, para nada deformada o con el cabello pegajoso o lleno de placenta. Belle, por su parte, se veía intacta, sin fatiga, y la partera notó que además el pequeño Philip no era tan pequeño. No parecía un recién nacido. Sí, un bebé de varias semanas de edad, pero no un bebé que acaba de salir de otro ser humano. Esa misma mañana, Jenny Olson, o Jenny Gunness, le dijo a una vecina que su mamá acababa de tener un bebé. La vecina Catherine Lapham le dijo que no podía creerlo, porque apenas la noche anterior acababa de ver a Belle lavando en la cisterna como si nada, y jamás notó que estuviera embarazada. Catherine de inmediato fue a hablar con Belle y le dijo que si en realidad acababa de parir, no debía estar en pie. Belle le contestó que las mujeres de campo nunca se acuestan después de parir un hijo. Bueno, una de las fotografías más famosas y más repetidas en toda la internet de Belle Gunness nos viene de esta época y nos muestra exactamente a Belle con sus dos hijas más pequeñas, Lucy y Myrtle, antes de morir esta segunda, y a Belle con su bebé Philip en brazos. Todos están vestidos de blanco, excepto por supuesto Belle, quien viste de blanco con negro. Siempre hay un elemento oscuro en sus fotografías, cosa que, además de simbólico, me parece muy interesante. La expresión de Belle en esta fotografía es severa y fatigada. No puedo describirla de otra forma. Hay que decir también que los vecinos de Belle estaban tan asombrados del milagroso parto porque Belle a estas alturas tenía 43 años de edad,
lo que no es mucho ni imposible para tener un bebé, pero sí es raro en 1900 iniciados, a principios del 1900, era muy raro tener 43 años, tener a tu primer bebé de sangre que naciera perfectamente sano, que tú estuvieras perfectamente sana después del parto y que no hubiera ninguna condición médica que atender. Era algo totalmente atípico, no imposible, no milagroso, no inaudito, pero definitivamente atípico. Esto, por supuesto, causó un montón de rumores que se fueron moviendo hacia el lado de una adopción secreta. Después de que la verdad sobre Bell se destapara, la teoría de la adopción secreta cambió finalmente a la de compra de niños o tráfico de niños, teoría de la que hablaremos más adelante en esta temporada. Aunque los habitantes de LaPorte, Indiana, ya empezaban a olvidarse de la muerte de Peter, porque así eran las cosas en el este de los Estados Unidos a principios del siglo XX, la familia de Peter no desistía en considerar el caso como un asesinato. Específicamente el hermano de Peter, Gust Gones, no solo estaba preocupado por esta muerte que ya era un hecho consumado, sino por el bienestar de los hijos de Peter. Pues la muerte de la hija de Peter, unos meses después de la de su padre, lo tenía genuinamente consternado. Fueran o no hijos adoptivos, hay que decir. Gus también sabía que Peter había sacado un seguro de vida de $2,500 poco tiempo antes de su muerte. Y sabía de cierto, porque él se lo había dicho en una carta, que la beneficiaria única de este seguro de vida de $2,500 era su hija Swanhild. Gust quería ir a LaPorte y directamente, personalmente, asegurarse de que ese dinero realmente Bell lo guardara para Swanhild. ¿Qué creen? Cuando Gust finalmente llegó a LaPorte, pues se tranquilizó de ver a Swanhild, que estaba bien de salud, pero inmediatamente vio alertas rojas por todos lados, porque Bell le informó que meses antes de su muerte, Peter había cancelado ese seguro de vida para comprar acciones, y que entonces esos $2,500 que eran para Swanhild ya no existían. Cuando Gust Gones le pidió a Bell que le mostrara certificados por las acciones bursátiles que presuntamente Peter había comprado, Bell le dijo que, no los encontraba. De inmediato le surgió a Gust una sensación de desagrado, que solo se exacerbó cuando Bell, muy coquetamente, le dijo que por qué no se quedaba un tiempo en la granja con ellos, que quizá un hombre como él podría ayudarle en todo lo que se le ofreciera. Gust declinó la oferta, aludiendo a que no le gustaron cómo se veían los ojos de Bell cuando le hizo esa propuesta. Gust se quedó una noche más en la granja, pero a la mañana siguiente, cuando Bell se levantó de su cama, Gust simplemente había desaparecido, con todo y Swanhild. Se había llevado con él, por supuesto, a la niña. Las buenas relaciones que meses atrás Bell había tenido con sus vecinos, buenas por decir, no necesariamente malas, no que fueran particularmente cálidas, se fueron deslavando y desvaneciendo. Nadie era amigo de Bell. Nadie realmente quería estar cerca de ella, ni siquiera se sentían cómodos charlando con la mujer o pidiéndole pequeños favores de vecinos. Al poco tiempo de la muerte de Peter, Bell comenzó a tener problemas con otros vecinos cercanos, los Deslin. Al parecer, las vacas de la granja Gones se estaban pasando a las tierras de los Deslin, hecho que entre granjeros, tengo entendido, se considera un problema bastante serio, porque cuando las vacas de tu vecino se comen tu pasto, entonces tus vacas no pueden pastar y toda tu economía interna tiene serias consecuencias. El problema fue creciendo hasta que la próxima vez que las vacas de Bell se pasaron a las tierras de los Deslin, el padre de Dora Deslin, una, comillas, amiga de Bell Gones, le dijo directamente a Bell
que iba a encerrar a sus vacas y que no se las iba a devolver hasta que ella pagara una multa de $1 por el pasto perdido. Recordemos que el dinero valía mucho más entonces y que $1 de pasto quizá era mucho pasto. El señor Deslin encerró efectivamente a las vacas de Belle en su granero. Belle, viéndose obligada, pagó la multa de $1 y recuperó a sus animales. Pero el asunto no estaba cerca de terminar. A la mañana siguiente, Belle vio ahora algunas de las vacas de los Deslin, creo que son los Deslin más bien. Ya dudé de mí mismo porque no sé si acabo de cometer un error o si la primera vez era el nombre incorrecto. Bueno, el punto es que Belle vio a las vacas y de inmediato ideó un plan. Ahora, hay que puntualizarlo. Las vacas no estaban en su granja ni en su terreno. Estaban pastando felices sin que nadie las molestara sobre un camino de terracería en un lugar público. Belle arrió a las vacas hasta su propiedad y las encerró en su propio granero. De inmediato fue con los vecinos y les volteó la moneda. Les dijo: tengo encerradas a sus vacas, estaban pastando en mi propiedad y ahora ustedes me van a pagar a mí $1. De inmediato el vecino le contestó: no, mi hija vio a mis vacas en la calle, en la propiedad pública, y después la vio usted arriándolas hacia su propiedad. Pues están en mi propiedad, le dijo Belle, y me molestan. Cuando el hombre se negó a pagar el $1, Belle, enfrente de sus vecinos, le dijo a su hija Jenny que le trajera de inmediato su revólver, que no tenía el más mínimo empacho en dispararle a las vacas. Por supuesto que los vecinos terminaron pagándole su cochino $1. Ese es el tipo de vecina que era Bella. Esa es una cita directa de los Deslin o Dreslin, ya dudé de si eran los Deslin, creo que son los Dreslin más bien, sobre Belle. Belle estaba sola, sin un hombre que la ayudara en casa, en una enorme granja, con ganado, con cosas que atender, con niños, con escuela, con todo. Y al parecer ella no tenía problema. Bella, o Belle, era una mujer fuerte y capaz que no tenía empacho en suplir todas las funciones de un hombre. Ella plantaba, cosechaba, ataba su propio heno, ordeñaba a sus vacas desde temprano. Los hombres de Laporte se acostumbraron a verla en todas las subastas de ganado del pueblo, a las cuales atendía además vestida con un abrigo largo de hombre, con una gorra de piel de foca y con los zapatos viejos de su marido puestos sobre sus pequeños pies. Ella misma revisaba el equipo de granja mientras las otras mujeres se quedaban al margen, declaró un hombre que la conoció. Al parecer, cuando Belle compraba un cerdo de 80 o 100 kilos de peso, no tenía el más mínimo problema en tomarlo de las patas, levantarlo sobre sus hombros y llevarlo cargando hasta su carreta, como si solo pesara 1/3 de este peso. Lo mismo se podía decir del resto del proceso. Los vecinos de Belle a menudo la veían matando, desollando, destripando y preparando los restos del animal para hacer queso de cabeza, para hacer salchichas, tripas y carne, con la misma facilidad que lo hacían los carniceros locales. Sin embargo, a pesar de las capacidades de Belle, eventualmente el ritmo de una vida así, sola, comenzó a rebasarla. Para el invierno de 1904, a Belle le urgía compañía masculina. Y no solo, vamos a aclarar, para manejar su granja. También necesitaba una presencia masculina en otros sentidos. En febrero de 1904 apareció Olaf Lindbo, un inmigrante noruego que ya había vivido antes en Chicago y que atendió a un aviso de "se solicita ayuda", que se había publicado en el diario local noruego llamado el Scandinaven, un diario que era el centro de operaciones, podemos decir,
The Bell Gunness. Este era uno de los diarios donde Bell publicaba más solicitudes de ayuda para atraer hombres. Olaf, al ver este anuncio, empacó todas sus pertenencias, los $600 que tenía a su nombre y que eran todo el dinero que básicamente tenía en ese momento en su vida. Liquidó todas sus deudas y se mudó a la Port Indiana para ayudar en la granja Gunness. A estas alturas era un simple ayudante. Al poco tiempo de su llegada, Bell se volvió a convertir en la comidilla del pueblo cuando sus vecinos notaron que la relación con su ayudante pasó muy rápidamente de ser solo eso a algo más cercano e íntimo, hasta que la pareja, vista en público en el pueblo de La Porte, comenzó a aceptar que ahora estaban comprometidos. Olaf empezó a mandar cartas a su familia para informarles que muy pronto se casaría con una adinerada viuda en una granja bastante grande y específicamente le escribió a su padre, aclarando todo lo que ya dije. Años después, Swan Nicholson declararía que Bell y Olaf se enamoraron y que él se hizo muy pronto a la idea de casarse con ella. Pero de repente apareció otro anuncio de se solicita ayuda en los periódicos locales noruegos, específicamente en el Scandinavian, porque al parecer, le dijo Bell, el señor Olaf, que había estado tan enamorado de mí, se ha tenido que ir a la mitad del día para ir a hacer un trabajo muy grande. Esto fue lo que le dijo Bell a Swan Nicholson. Al poco tiempo de esto, la misma Bell directamente contactó a otro hombre llamado Chris Christopherson para pedirle ayuda en la granja. Bell estaba a medias de arar sus campos cuando Chris Christopherson llegó a verla para saber qué iba a implicar el trabajo. Bell le informó a Chris que su ayudante, el señor Olaf Lindbo, se había ido de un día para otro, que la había abandonado, que había desaparecido para ir a ver la feria de San Luis y que se había llevado dinero suficiente como para comprar tierras allá, así que no lo esperaba de vuelta. Unos días antes, Bell le había dicho a Swan Nicholson algo totalmente distinto. Le había dicho que Olaf Lindbo había vuelto a su casa para ver en persona en Noruega la coronación del rey. Esta es una de las primeras grandes discrepancias en los testimonios de Bell, que casi siempre eran muy rígidos. Bell también comenzó a recibir preguntas con respecto al paradero de Olaf de parte de su padre. Recordemos que el último acto de Olaf Lindbo fue que le escribió a su padre para decirle: me voy a casar con Bell Gunness en la Port Indiana. Eventualmente, el padre de Olaf quiso saber más al respecto y cuando ya no oyó nada, le escribió directamente a Bell para saber qué había pasado con la boda. Bell le contestó al padre de Olaf que el matrimonio jamás se había llevado a cabo y que Olaf se había, cito, ido al oeste a buscar un nuevo lugar donde establecerse. Por supuesto, pasarían 4 años más antes de que el mundo entero supiera dónde estaba en realidad Olaf Lindbo. Bajo el puente del troll. Chris Christopherson ayudó por un buen tiempo en la granja Gunness hasta que un día vio llegar a otro hombre, Henry Gurtholt, quien le dijo que había venido a trabajar con la señora Gunness, cosa que por supuesto a Chris le pareció muy extraño porque él estaba haciendo exactamente lo mismo, pero tampoco era raro que una granja tuviera más de un ayudante. En palabras de Chris, el recién llegado traía consigo un enorme baúl y se mostró muy complacido con el lugar donde a partir de ahora se iba a quedar, que al parecer le ofrecía un cuarto más grande y más agradable que al del mismo Christopherson, quien no estaba viviendo en el cuarto de invitados de Bell. De repente,
Christopherson se enteró de que sus servicios ya no eran requeridos. Ya no sería un empleado de la granja a partir de ese momento, y un poco molesto, Christopherson volvió a su casa, pues sin notificación le habían quitado su trabajo. Gurholt, por supuesto me refiero a Henry Gurholt, le escribió a su madre diciendo que estaba muy feliz en la granja Gones, que lo trataban muy bien, que se sentía casi como un miembro de la familia. Pero en agosto de 1905, Bell fue nuevamente a la casa de Chris Christopherson y le dijo que por favor volviera a trabajar con ella, que necesitaba un ayudante que le asistiera con apilar unos costales de avena en un granero. Christopherson se mostró cauteloso, quería saber por qué de repente ya no estaba recibiendo Bell la ayuda de Henry Gurholt. Bell le explicó que Gurholt había renunciado de repente sin darle aviso. Chris quiso saber por qué Gurholt había renunciado justo en ese momento. Bell le explicó que pues simplemente había renunciado y ya, que se había reportado primero enfermo, que luego había estado demasiado débil para hacer el trabajo y que eventualmente había decidido partir de imprevisto a Chicago con una buena parte de sus pertenencias y había dejado otra parte en la propiedad junto con el enorme baúl que Christopherson había visto a su llegada, que al parecer Gurholt se había llevado solo parte de sus propiedades en un bolso de viaje. Ese mismo invierno, Christopherson volvió a trabajar con Bell y Bell comenzó a portar habitualmente un hermoso abrigo de pieles que había sido de Gurholt y que ahora ella usaba a todas partes. Christopherson comenzó a preguntarse por qué un hombre como Gurholt, quien claramente había pagado una buena suma de dinero por ese abrigo, lo habría dejado en su cuarto. Cuando finalmente le preguntó a Bell que por qué Gurholt, quien se había ido al parecer a Chicago, la ciudad de los vientos, una ciudad muy helada, sin su prenda más cálida, Bell le dijo que ya no había vuelto a saber nada de Gurholt, ni siquiera por carta, y que, dada su ausencia, había tomado la prenda de su baúl y punto. Nuevamente comenzaron a aparecer los famosos avisos de Bell. Se busca ayudante, esto en todos los diarios y publicaciones del oeste medio de los Estados Unidos. Específicamente aquellas publicaciones que tenían como blanco la población de migrantes nórdicos. Estos avisos finalmente se tradujeron al inglés porque Bell quería conseguir pronto un nuevo empleado y ya no le importaba si era o no escandinavo. Este es el aviso, como se tradujo del periódico Scandinavian para ser publicado en otras revistas y periódicos. Se busca una mujer dueña de una tierra hermosamente localizada y valiosa, en condiciones óptimas, busca a un hombre confiable como compañero. Se solicita que el respondiente cuente con algo de efectivo, pero se le proveerá seguridad de primera clase. Ese es el anuncio con el que Bell atraía a los hombres a su granja. Se dice, por registro de la oficina de correos de Laporte, que Bell empezó a recibir entre 1 y 8 cartas diarias de hombres interesados en el puesto de ayudante diagonal cónyuge. Uno de los primeros en responder fue un tal George Barry, un inmigrante noruego que dejó su casa en Illinois y partió a Laporte junto con $1,500, cerca de $40,000 actuales estamos hablando, para un trabajo y quizá para casarse con Bell. 2 semanas después de esto, Chris Hilgven, quien venía de Dover, Wisconsin, hizo exactamente lo mismo. Partió a Laporte, Indiana, con $2,000 en efectivo en un bolsillo y le dijo a sus amigos que iba a casarse con una viuda muy rica en una granja muy grande. Este fue el mismo mensaje que recibió la familia de Emil Tell, un soltero suizo que vivía en Osage, Kansas, otro estado, por supuesto, lleno de germanos asesinos, si recuerdan nuestro episodio de la familia Bender, quien dejó su trabajo con $2,000 en efectivo en su persona para ir a conocer a Bell.
Ola Bootsberg, quien vivía en Wisconsin, partió en dirección a LaPorte con $1,000 a su nombre, y así también lo hizo John Moe. Y así lo hicieron otros 10 hombres de los que tenemos a la fecha registro. Nada más háganse una idea de las cantidades. Si cada uno de estos hombres tenía en promedio entre $1,500 y $2,000, y en 2 o 3 semanas Bell estaba cambiando de presa, imaginen las enormes cantidades de dinero que Bell estaba trayendo hacia sí. Según el testimonio de Emil Greening, un muchachito de 19 años de edad que ocasionalmente trabajaba para Bell cuando no había otros hombres ayudándole, Bell recibía visitantes masculinos todos los días durante el invierno de 1905. Según Emil Greening, la mayoría de estos hombres eran viajeros que llegaban con maletas o baúles enormes, a los que Bell públicamente llamaba sus primos. Estos, comillas, primos, se quedaban en la sala o en el cuarto de Bell, según Greening, dependiendo del arreglo y de las características de los caballeros. Siempre, eso sí, Bell mantenía a estos hombres lejos de sus hijos, a quienes apenas o nunca dejaba salir o conocer. Ninguno de los primos de Bell se quedaba por más de un par de días. Greening jamás vio partir a ninguno de los caballeros. Bell siempre le decía que se habían ido temprano en la madrugada o demasiado tarde como para que él los hubiera notado. Eventualmente Emil Greening llegó a contar cerca de 15 baúles de gran tamaño en el cuarto de visitas de Bell. Y la casa de Bell estaba llena, retacada de ropa de hombre, que el chico no entendía por qué estos hombres, después de su visita repentina, no se habían llevado. Para el verano de 1906, la cantidad de primos sorpresa de Bell comenzó a menguar cuando llegó a la propiedad un inmigrante polaco llamado William Brogiski. Brogiski fue empleado por Bell como un cavador de agujeros para un corral de cerdos. Esa era la descripción oficial del trabajo, digamos. Este corral, le pareció a Brogiski, tenía dimensiones muy extrañas. William finalmente tuvo que seguir las instrucciones de Bell al pie de la letra, pero lo que Bell quería era muy extraño. Quería un agujero de 2 metros de profundidad. No, 2 metros, de alto, 1 metro de ancho y 1.5 metros de profundidad. William la confrontó por las extrañas medidas y le dijo que en realidad era un agujero muy extraño para poner cerdos ahí. Bell se corrigió, comillas, y le dijo que en realidad no era un agujero para cerdos o para hacer ahí un corral, que quería un agujero para tirar basura. William estaba a punto de argumentar que era demasiado poco profundo, entonces, cuando decidió quedarse callado y cavar el agujero como se lo estaban pagando. Bell le dijo que no se preocupara por echar ahí la basura, que ella eventualmente llenaría y taparía el agujero por su cuenta. William dice haber visto el agujero tapado algunos días después, pero obviamente jamás vio de dónde salió toda la basura que llenó un agujero tan grande. Para el otoño de 1906, Jenny Olson, ya más Jenny Gones, la hija mayor de Bell, se había convertido en una de las adolescentes más hermosas de todo LaPorte, Indiana. Y todo LaPorte se dio cuenta. Su retrato de la época en realidad no muestra a una modelo despampanante, pero sí nos muestra a una muchachita germánica de rasgos claros, de ojos de color, de labios muy carnosos, de nariz un poquito ancha y de un cabello rubio casi platinado. Bell también notó que Jenny había empezado a atraer las miradas y las atenciones de la gran mayoría de los varones de LaPorte, específicamente de el mismo Emil Greening, el muchachito que
había hecho trabajos eventuales para Belle. Emil, de 19 años de edad, estaba particularmente interesado en Jenny, y Jenny, de todos los varones que la cortejaban, también parecía ser muy afecta a Emil. Al cabo de un tiempo, Belle notó esto y el empleo eventual de Emil finalmente se acabó. Pero Emil y Jenny se habían vuelto buenos amigos. Y según su testimonio, Jenny le había contado muchas cosas personales cuando hablaban a solas. No pasaron demasiados meses de que Jenny comenzó a llamar la atención con su físico en el barrio, cuando Belle decidió que era momento de que su hija se marchara a California a estudiar. Esto fue durante el invierno de 1906, cuando, según Belle, arregló que un profesor privado de su hija viniera por ella durante la tarde y se la llevara a su nueva escuela en el oeste, en California. Belle le dijo a Emil que el maestro había ido por ella pocos días antes de Navidad, o bueno, que iba a ir por ella pocos días antes de Navidad. Emil quiso ver a su amiga una última vez. Belle le dijo que probablemente justo en esas fechas tuviera que mandarlo a un mandado un poquito lejos. Emil no quería rechazar el trabajo, pero tampoco quería no despedirse de Jenny. Así que Emil cumplió el mandado de Belle y regresó tan pronto como pudo. Cuando Emil regresó a la granja Gones, Belle abrió la puerta y le dijo que su amiga se había marchado, probablemente para siempre. En su testimonio tenemos lo siguiente. La señora Gones me dijo que Jenny se había ido aquella mañana, pero es muy extraño porque nadie la vio irse y nadie de la localidad vio al susodicho profesor ir por ella a su casa. Por su parte, John Winder, un joven empacador que también gustaba de Jenny, sí pudo hablar con ella una última vez. Al parecer, John visitó a Jenny 10 días antes de Navidad. Jenny le dijo a John que se iba a ir a un colegio en Los Ángeles, donde su madre había hecho arreglos para que ella pudiera vivir. Estaba muy triste y John lo notó. John le dijo que no estuviera triste, que se iría a despedir de ella el próximo domingo. Cuando la fecha llegó, John atravesó una violenta ventisca de invierno para ir a ver a Jenny. Belle le abrió la puerta al muchacho casi congelado y le dijo que no podía pasar, que Jenny ya se había marchado. El muchacho, muy molesto por la situación, confrontó a Belle porque él había quedado a despedirse y no podía creer que Jenny se hubiera ido sin decirle adiós. Belle le informó que había habido un cambio de planes y que Jenny se había marchado el miércoles de esa semana, varios días antes de la fecha de Navidad. Widener le pidió a Belle la dirección del colegio y Belle le dio una dirección. El chico estuvo escribiendo cartas casi todos los días durante los primeros meses a la joven. Un año más tarde, en octubre de 1907, John habló una vez más con Belle para decirle que todo el año, semana tras semana, le había escrito a su hija y jamás había recibido una respuesta. Lo que Belle le dijo le arrancó al muchacho el corazón. Es que yo le dije a Jenny que te habías casado. Le escribí para que lo supiera y supongo que al enterarse ya no quiso hablar contigo. John se sorprendió por aquella respuesta y le aclaró de inmediato que él no se había casado, que sí es cierto, se había celebrado una boda en su familia, pero era su hermano mayor quien se había casado. Que por favor aclarara ese malentendido de inmediato, porque John quería que Jenny supiera que él era soltero. Belle, por supuesto, le prometió aclarar el malentendido, lo corrió de su propiedad y John jamás volvió a escuchar o a saber nada de Jenny, al menos por los siguientes años. Sin Jenny, Emil Greening también abandonó la granja Gones y se mudó al oeste.
Su reemplazo se convertiría en una, vamos a decirlo así, adición mucho más permanente a la Casa Gunness, pero también se convertiría en una adición conflictiva. Por supuesto, estamos hablando de uno de los más importantes involucrados en el caso de Belle Gunness, el joven rey Lanfear, un hombre descrito como delgado y narizón de cabello oscuro, de bigote despeinado, con mirada salvaje. Digo joven en comparación a Belle. En realidad, Rey tenía 37 años de edad cuando comenzó a trabajar para Belle Gunness. Rey era el hijo de un respetable maestro de escuela y antes un político que lamentablemente se había consumido en el alcohol y que pues había dejado marcas bastante negativas en la vida de Rey por esta misma causa. Como la vida de su padre, la vida de Rey estaba marcada en ritmo por el alcohol. Se dice que Rey no pasaba muchas horas sobrio, que sí, que no bebía durante el trabajo, pero que utilizaba todo el resto de su tiempo que no estaba dormido para ponerse al corriente con el alcohol. Sobrio, al parecer, Rey Lanfear era un muy buen carpintero. Rara vez estaba sobrio, así que todo Laporte lo veía como un hombre deleznable, inútil, que vivía al día y que casi siempre gastaba cada moneda de su sueldo en bebida y prostitutas. También era un apostador empedernido. Particularmente le gustaban las máquinas de los salones de apuestas, que eran una pérdida enorme de dinero, pero al parecer Rey también era un asiduo jugador de cartas. Asiduo, sí, pero no un muy buen jugador de cartas. Nadie sabe exactamente cómo fue que Belle y Rey Lanfear se conocieron. Nadie sabe exactamente, pero existen versiones. Hay recuentos que dicen que ella lo vio y lo detuvo en la calle un día de junio de 1907 y que de inmediato, al tomarlo del brazo, le dijo que necesitaba un hombre y que se fuera a vivir con ella. Estos relatos no son muy confiables, por cierto. Otros relatos un poquito más confiables dicen que Belle puso un letrero escrito a mano en el sindicato de carpinteros de Laporte y que Rey fue el único que contestó al anuncio, hecho que a mí me hace muchísimo más sentido con el modus operandi de la mujer. Como sea, haya sido un encuentro romántico y apasionado o un letrero en una carpintería, lo que sí sabemos es que para julio de 1907, Rey Lanfear ya estaba viviendo en el cuarto de huéspedes de la granja Gunness, en el segundo piso de la casa, cerca de los hijos de Belle y muy feliz de estar allí. Al parecer, Rey le presumía a sus compañeros carpinteros y constructores que él no era un simple ayudante en la granja Gunness. No, que él se había convertido en el orgulloso amante de una mujer germánica de 130 kilos y 11 años mayor de él. Y al parecer a Rey Lanfear le encantaban ambas cosas. No que haya absolutamente nada de malo en ello. Lo curioso es la presunción detrás del evento. A Rey, al parecer, le atraían particularmente las mujeres mayores. La cuestión del peso de Gunness parece no haber sido un factor en Rey. Parece que a Rey no le gustaban particularmente las mujeres grandes, pero sí le gustaban las mujeres mayores que lo hacían sentir como un niño o con algún cierto antojo maternal, al menos en un sentido físico. Mujeres que lo hicieran sentir pequeño, amantes que lo cuidaran en una relación bastante freudiana. Y dado que no era una sorpresa para nadie en todo Laporte que Belle se acostaba con sus ayudantes de granja, cuando Rey Lanfear se mudó con la intención de convertirse en amante de Belle. El por qué tantos hombres se acostaban con Belle puede parecerle peculiar a mucha gente que ha escuchado mis descripciones de esta ogresa. Una mujer fea, acabada, de mal carácter,
grande, de pies pequeños, de nariz muy ancha, de ojos hundidos. Claramente no suena como una descripción de una mujer que atrae varones a todo su alrededor. Sin embargo, sabemos hoy en día que al parecer Belle Gunness era una amante de primera. Quizá no en un sentido, comillas, estético, pero al parecer sabía cómo hacer las cosas. Un ex empleado de Belle Gunness, Peter Colson, declaró que fue su amante y dijo al respecto que Belle lo amaba con palabras y caricias dulces, que cuando hacían el amor ella ronroneaba como una gata. No sé si darle puntos extra a Belle por este segundo factor de que ronroneara como gata. No sé si ustedes lo encuentren particularmente atractivo, pero definitivamente parece que Belle era una amante complaciente que disfrutaba del sexo y que disfrutaba de darle placer a estos hombres. Durante los lapsos de sexo, al parecer, Belle era suave y gentil en sus maneras como jamás viera yo en ninguna mujer, dijo Peter Colson también al respecto de esto. Todo lo que Belle no era fuera de la cama, lo era dentro. Y parece que este era el factor principal por el cual Belle era una amante deseable, que además tenía una enorme propiedad y un montón de dinero sacado de quién sabe dónde. Durante la segunda mitad de 1907, Ray Lamphere y Belle Gunness se volverían uno solo, una entidad inseparable. Iban juntos al pueblo. Al parecer, Ray le presumía a sus amigos que muy pronto querría casarse con la viuda Gunness y que la mujer tenía dinero y a menudo le daba bonitos regalos como un reloj de plata. A sus espaldas, hay que decirlo, la gente a menudo se burlaba de Ray Lamphere. Ray Lamphere era un carpintero alcohólico de 37 años de edad que estaba soñando con convertirse en el dueño de la granja con más dinero, quizá de todo Laporte. Y las cosas no parecían apuntar hacia esa dirección. A ojos del pueblo, Ray Lamphere era un simple ayudante. A ojos de Belle, Ray Lamphere no sabemos exactamente qué era, y esto es lo más intrigante. Pero a ojos de Ray pensaba que tenía una oportunidad de convertirse en el siguiente esposo de Belle Gunness. Por supuesto, esta posibilidad desapareció el día que llegó a la vida de Belle Andrew Helgelien. Andrew Helgelien era, por supuesto, uno de los amigos de correspondencia de Belle Gunness, un hombre de 49 años de edad que había sabido de la viuda por medio de un anuncio en el Titan de Minneapolis, un diario en el que Belle también publicaba estos anuncios de ayuda, y la pareja, Helgelien y Gunness, llevaban escribiéndose 18 meses. Esto quiere decir que en el lapso en el que Belle se vuelve amante de Ray Lamphere, ya tenía una relación por correspondencia con Andrew Helgelien. Esto no significa que Belle no necesitara contacto físico y placer. Lo más posible en esta historia es que Belle haya sido una amante dispuesta de Ray, porque Ray la deseaba como ningún otro hombre lo había hecho. Y es posible que el destino y el futuro de Ray Lamphere hayan estado determinados por el simple hecho y factor de que verdaderamente Ray Lamphere deseaba y amaba física y emocionalmente a Belle Gunness, cosa que ninguno de los otros hombres que deseaban su dinero y su propiedad habían hecho. Al parecer, en los 18 meses que Belle Gunness se escribió con Andrew Helgelien, se mandaron entre 20 y 80 cartas, esto es dependiendo de quién cuente la historia. Hay registros de que son 20, hay registros de que son 50, hay registros de que son 80, pero esta es la fuente más grande de lo que hoy en día se conoce como los llamados cantos de sirena de Belle Gunness, los textos con los que ella amarraba y atraía a sus parejas.
Estos cantos de sirena estaban escritos en un muy mal noruego, con serios problemas de ortografía, en un léxico de una persona, podemos decir, ignorante. Y esto hizo que Andrew Helgelien se convirtiera en una presa difícil y que no cayera en los encantos epistolares de Bell Gunness tan rápido como los otros hombres. Más encima, al parecer, Andrew Helgelien era un vikingo que había pasado los últimos años en el sistema penal de Minnesota. Era un convicto que acababa de salir de una correccional por asaltar una oficina postal y por quemar un edificio para destruir la evidencia del crimen de asaltar la oficina postal. Una de sus pocas fotos sobrevivientes, si ustedes la quieren buscar, Andrew Helgelien, es una foto precisamente de su arresto, bueno, de cuando estuvo en prisión, ¿no? Bell trató de engatusar a Andrew Helgelien como lo hizo con tantos otros hombres. Aquí es donde comienza el dramático triángulo de la vida de Bell Gunness. Bell por primera vez se da cuenta de que hay un hombre que ella quiere atraer y no se deja, ni con su dinero ni con su propiedad. Y esto vuelve a Andrew Helgelien de alguna manera más interesante. Al mismo tiempo, Bell ya está aburrida de acostarse con Ray Lamphere, quien, por su parte, desea y probablemente ama a Bell Gunness. Un muchacho de 37 años que desea a una mujer de 50 y tantos, que al mismo tiempo está tratando de casar a un hombre para atraerlo hacia sus redes y hacer algo distinto con él. Este extraño triángulo amoroso será el principio del fin de la ogresa, la viuda negra, la barba azul femenina, Bell Gunness. Y si quieren saber cómo se desarrolla, por supuesto, tendrán que escucharnos la próxima semana. Esto fue Bajo el Puente del Troll. Esta es nuestra temporada de Halloween, La Princesa del Infierno, donde estamos hablando, por supuesto, de Bell Gunness, la mujer que a principios del siglo XX se convirtió en la asesina serial femenina más prolífica, quizá, de todos los tiempos. Gracias como siempre por estar aquí, por su apoyo en Patreon. Si me están escuchando en algún otro medio como Spotify o YouTube, también les agradezco estar al pendiente. Siempre pueden ir a patreon.com/Sergio Vicencio a apoyar este proyecto. Desde $1 pueden escuchar todo el contenido, pero si se afilian con más dinero, hay muchas más recompensas. Gracias por escuchar y hasta la próxima emisión. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.